Escuchas a Héctor Rosales en radio. 31 de diciembre del año 2023. Vamos con un resumen de noticias cuando son ya pasadas, prácticamente ya, las 4 de la tarde de este día. Que tengan un feliz 2024, que se realicen sus objetivos realistas. Y mientras todos se preparan para la celebración del Año Nuevo 2024, lamentablemente en México cerramos este año 2023 con un récord imparable de secuestros. La organización Alto al Secuestro ha demostrado que el gobierno de López Obrador tiene un registro manipulado para ocultar graves casos de secuestro en nuestro país. Casos que son muy mediáticos y de los cuales no tenemos ninguna duda de que los familiares de las víctimas no tendrán un feliz inicio de 2024. Familiares de 4 polleros secuestrados en Toluca, Estado de México. 14 secuestrados en Texcaltitlán después de rebelarse contra la esclavitud, las extorsiones del narcotráfico que ha permitido el gobierno de Delfina Gómez y también el de Alfredo del Mazo. 12 secuestrados en Tasco, en el estado de Guerrero, gobernado también por Morena. Los familiares de esas personas no están en paz. No les dicen dónde están sus familiares. Los familiares han denunciado que incluso la fiscalía podría estar deteniendo chivos expiatorios para tener una narrativa con la cual decir que están trabajando, que están buscando a sus familiares, los cuales no han sido recuperados. Por si fuera poco, se registró el secuestro de 5 personas en Loreto, Zacatecas, gobernado también por Morena, por la familia de Ricardo Monreal. La criminalidad que se experimenta en nuestro país. También vamos a hablar de muchos homicidios con los cuales se está cerrando este 2023. En Dinamarca, la reina Margarita abdicará el trono para el príncipe Federico en enero. Asesinan a una persona de la tercera edad en Irapuato, Guanajuato. Se trató de un robo. El hecho fue captado por cámaras de seguridad. Los delincuentes, después de robarlo, le dispararon en la cabeza. En México, asesinan un hombre en su casa, igualmente en Irapuato, Guanajuato. Aparentemente, según testigos, un hombre habría incendiado su casa, donde también quemaron a su mascota, a su perro. Esto en Hacienda La Virgen. Extraoficialmente se dice que es uno de esos llamados crímenes pasionales, que su amante homosexual lo habría privado de la vida y después habría incendiado su casa, quemando también a la mascota. Esto nos recuerda también la violencia, la brutalidad, pues cómo fue acuchillado el que se apodaba Magistrade, Osiel Baena, en este año 2023, fue asesinado por su amante Dorian Herrera. Vamos con otra información. En Acapulco, Guerrero, gobernado por Morena, asesinan a comerciante honrado en el mercado La Laja. La víctima era un carnicero y se cree que era víctima de extorsión o de narcoesclavitud. Se habría negado a pagar la extorsión del crimen organizado, sobre todo porque las ventas no están muy bien tras el paso del huracán Otis y la falta de ayuda por parte del gobierno de López Obrador, y ellos decidieron asesinarlo. El hombre quedó afuera de su carnicería. En el Estado de México asesinaron a una mujer a balazos. La mujer de 28 años de edad quedó muerta sin vida dentro de la farmacia Estrella, esto en Chimalhuacán, Estado de México, gobernado por Morena, por Delfina Gómez. En México, 2 motosicarios, 2 asesinos que se desplazan en motocicleta, asesinaron a un hombre de entre 35 y 40 años de edad en Tlaquepaque por disparos de arma de fuego. En Sonora, en una fiesta de 15 años, fueron asesinadas 6 personas en Ciudad Obregón. Aparentemente habrían
habrían ultimado a un líder criminal que le apodaban el Guacho. El gobernador del estado de Sonora por el partido Morena, Alfonso Durazo, minimizó la violencia en su gobierno. Rusia responde a los ataques ucranianos, un ataque ucraniano contra Belgorod, que el día de ayer se informó, asesinó 14 personas. Hoy la cifra de muertos asciende a 24 civiles rusos muertos por este ataque ucraniano. Rusia en respuesta atacó objetivos militares de Yarkiv, esto en Ucrania. En Israel, manifestantes israelíes exigen la liberación de los rehenes israelíes, de los cuales ya varios han sido asesinados por los ataques del mismo Estado de Israel. En el Mar Rojo continúan los ataques hutíes de Yemen en protesta contra los crímenes de lesa humanidad practicados por Israel contra civiles en la Franja de Gaza. Atacaron un barco de la naviera danesa Maersk, estos contenedores que frecuentemente se ven en las autopistas, en las carreteras, que son transportados por trailers. Bueno, pues de la naviera, en esta ocasión danesa, Maersk, fue atacado un barco. Dicen los hutíes que esto es en protesta por los crímenes de lesa humanidad que practica el Estado de Israel. Ayer, Sudáfrica denunció por crímenes contra la humanidad por genocidio al Estado de Israel ante la Corte Penal Internacional. Es una crisis humanitaria lo que se está viviendo en Gaza, pero pues el Estado de Israel está respaldado por el poder militarista de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo cual no se avanza pues en reconocer, en tratar de frenar, en exigirle un alto al fuego, en imponer sanciones que pudieran llevar al Estado de Israel, a la dictadura de Benjamín Netanyahu, a detener sus ataques contra mujeres y niños, que comenzó el pasado 7 de octubre, o mejor dicho, se intensificó el 7 de octubre. Porque los ataques contra civiles palestinos empezaron desde el mismo momento en que se impuso de manera ilegal la construcción del Estado de Israel mediante una resolución de Naciones Unidas. Naciones Unidas dice condenar los ataques del Estado de Israel contra civiles palestinos, pero se les olvida que manipulados por Estados Unidos y el Reino Unido aceptaron que se edificara un Estado judío, que es un Estado que discrimina a los árabes y a otros pueblos, precisamente donde había ya habitando un pueblo. Desde ese momento empezó el proceso brutal de colonización y los primeros ministros de Israel, prácticamente todos nacidos en países de Europa como Ucrania, Polonia, niegan incluso el derecho de existir al pueblo palestino. En Gaza sube a 21.822 el número de palestinos asesinados por el Estado de Israel desde el pasado 7 de octubre. En esta ocasión, el primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que esta clase de ofensivas seguirán por meses, es decir, no se termina con este año 2023, continuará 2024. Benjamín Netanyahu dice que tiene que acabar con la amenaza del grupo terrorista Hamás, que es un grupo terrorista pequeño, sin mayor capacidad militar, no tienen fuerza aérea, como sí la tiene el Estado de Israel, que está atacando la Franja de Gaza. Nadie puede hacer nada porque igualmente nadie tiene la voluntad de intervenir y luchar contra Estados Unidos en su defensa de los crímenes de lesa humanidad practicados por el Estado de Israel. En Asia, en Norcorea, el dictador Kim Jong-un dijo al ejército de Norcorea que se prepare para una posible guerra. No explicó bien a qué se refiere. Esta clase de retórica la utiliza mucho Kim Jong-un, que es un dictador comunista, así que lo más frecuente que hace es lanzar misiles y exigir algunos beneficios económicos o políticos a Estados Unidos. En México, incompleto, López Obrador inaugura otra vez se inaugura el inconcluso Tren Maya como parte de sus mentiras políticas de cierre de año 2023. Pues ¿cuántas veces va a inaugurar el mismo Tren Maya? Una obra se inaugura cuando está terminada. El presidente, que tiene el sexenio más violento de la historia de México, el más corrupto y el más costoso de nuestra historia,
inaugura una y otra vez el Tren Maya porque no tiene ninguna otra cosa, según él, que presumir. Es importante recordar que apenas el 15 de diciembre de este año 2023, López Obrador anunciaba que estaba inaugurando el Tren Maya, que era una obra magna que se logró en tiempo récord, según él. Lo cierto es que los que se transportaron, varios de los que se transportaron, se quejaron de que es extremadamente lento, de que los precios del menú son muy costosos y que se inventaron cosas como que el Subway, que es una especie de emparedado o sándwich, es comida tradicional de los pueblos indígenas mayas. Una farsa tras otra. López Obrador está muy desesperado porque siente que se le pierde la presidencia de México y dice que inaugura una y otra vez las mismas obras inconclusas de su sexenio, que representan un costo millonario que jamás se recuperará. Rusia. El gobierno de Vladimir Putin acusa al gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña de estar detrás del ataque contra civiles que deja a 24 muertos y 110 heridos en la ciudad de Belgorod, Rusia. Dice que no fue Ucrania, que esto fue un ataque del Reino Unido a través de Ucrania. Y habría, al parecer, elementos para creer tal condición, debido a que la potencia militar del Reino Unido es muy superior a la de Ucrania. El gobierno de Alemania, el gobierno sionista de Olaf Scholz, prohíbe manifestación pro-palestina para denunciar crímenes del Estado de Israel contra Gaza, esto en la capital de Alemania, Berlín. Dijo que podrían registrarse episodios de violencia. Debido a que va a ser la celebración del Año Nuevo, no quieren que se vean las banderas de Palestina, que es una multitud bastante considerable de árabes, de personas islámicas viviendo en Alemania, que protestan contra los ataques contra mujeres y niños por parte del Estado de Israel, respaldado por el poder militar de los Estados Unidos de Norteamérica. En el mundo, organizaciones de derechos humanos comunican que este año 2023 ha sido malo para los periodistas. Más de 779 periodistas han sido encarcelados, privados de su libertad por reportar cosas que los gobiernos y que mafias no quieren que se conozcan sobre la realidad del mundo. 779 periodistas. En México, Claudia Sheinbaum mintió en un comercial, en un spot. Aseguró que su gobierno hizo políticas medioambientales en favor del medio ambiente, pero la realidad de las cosas es que Claudia Sheinbaum apoyó a López Obrador en varios ecocidios. La construcción del Tren Maya significó la tala de 10 millones de árboles milenarios de la selva, y se gastaron millones de pesos en adquirir carbón sucio o métodos de contaminación, o mejor dicho, métodos de producción de energía eléctrica sucios, como la quema de carbón por parte de Comisión Federal de Electricidad. Claudia Sheinbaum no es ecologista y ahora está relacionada con la mafia, con un partido extremadamente corrupto que es el Partido Verde Ecologista de México, dirigido por el expriista, por el corrupto Manuel Velasco, que es de una familia priista, al que le apodan la Güera Velasco, el esposo de la cantante Anaí. Bueno, pues están coaligados con la corrupción de la israelí Claudia Sheinbaum y ahora dicen que son ecologistas, cuando sabemos perfectamente que la tala de 10 millones de árboles para la construcción del ecocida Tren Maya, del tren militar, como dice la revista Proceso, no fue nada ecológico, y lo apoyó el Partido Verde. En la Ciudad de México, el partido Morena festeja a un asesino y violador de mujeres y niños en la Revolución Mexicana de 1910. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, impuesto por Claudia Sheinbaum, al irse a su descarada campaña presidencial, Martí Batres, hermano de la corrupta Lenia Batres que acaba de imponer López Obrador como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, develó una escultura en honor al criminal, asesino, ladrón y violador Francisco Villa.
una estatua que han puesto en el centro histórico de la Ciudad de México. El asesino de más de 83 personas, incluido un sacerdote, en San Pedro de la Cueva, en el estado de Sonora, es honrado con una estatua. Asesino, violador, narcotraficante, que fue precisamente financiado por los Estados Unidos para dar un golpe de Estado, para destruir la seguridad de nuestro país, para que acabara el buen gobierno del general Porfirio Díaz y viniera la anarquía y destrucción. Con Francisco I. Madero, que después también es derrocado por Estados Unidos, se nos impone a Victoriano Huerta y después también Victoriano Huerta es derrocado y asesinado. Luego se nos impone a Venustiano Carranza, un ladrón y asesino que también es derrocado por los Estados Unidos, y se nos imponen a los criminales del PNR como Álvaro Obregón Salido, luego Plutarco Elías Calles, y una larga historia de asesinos y traidores a la patria. Pobreza, destrucción, fue lo que dejó la criminal Revolución Mexicana. Los falsificadores de la historia han encumbrado como héroes de la nación a los peores asesinos, torturadores, ladrones y traidores a la patria, entre los que destaca sobre todo el nombre del analfabeta Francisco Villa, que también era masón, como López Obrador, como Plutarco Elías Calles. Los masones son los enemigos de Cristo. En Sonora, enfrentamientos dejan 2 menores heridos y varios vehículos dañados. Siguen los enfrentamientos, las fechas van y vienen, no se respeta, parece ser que es una situación invariable en México la violencia. En San Luis Potosí asesinan 3 hombres. 3 hombres en San Luis Potosí, igualmente gobernado por un político ligado al narco y también a Morena. La fiscalía dice investigar estos tiroteos, asegura, como para tratar de justificar esta violencia, dice que fue entre pandilleros y delincuentes. Pero pues esa información es de las mismas autoridades que encubren luego la delincuencia organizada, así que no podemos dar fe de ello. En México asesinan 4 personas en Colima. 3 eran hombres, 1 era una mujer. En diversos hechos de violencia, esto en el estado de Colima. En México, la Secretaría de la Defensa Nacional asegura haber destruido una base de halcones de la familia michoacana en el Estado de México. Sin embargo, no aparecen los 4 polleros secuestrados en Toluca, ni tampoco los 14 secuestrados en Texcaltitlán, igualmente Estado de México, gobernado por el partido Morena por Delfina Gómez. En Venezuela mantiene un despliegue militar de más de 6,000 hombres de manera amenazante contra Guyana. El dictador narcotraficante Nicolás Maduro del Foro de Sao Paulo asegura que quiere apropiarse la zona del Esequibo, de donde se supone que hay varios minerales importantes que quiere apropiarse el dictador. La Guyana se está apoyando en la fuerza militar del Reino Unido aparentemente para resistir los intereses de despojo territorial por parte de Venezuela. En el Vaticano, el Papa Francisco encabeza la misa de fin de año 2023. Un año que está cerrando pues con la guerra en Ucrania, con la destrucción del huracán Otis en Acapulco, con una situación terrible de violencia, de genocidio por parte del Estado de Israel contra la Franja de Gaza, que el Papa Francisco ya denunció como terrorismo, pero los medios de comunicación no se hicieron eco de ello, porque muchos de ellos son favorables al Estado de Israel o tienen compromisos con el Estado de Israel. Muchas cosas que están ocurriendo en todo el mundo son hechos de violencia. Más de 12,000 muertos en conflictos en Sudán, cientos de muertos en el Congo, muertos por miles en el caso de México. Superamos los 173,000 asesinatos en el gobierno de López Obrador, el sexenio más violento que supera por mucho a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Vicente Fox Quesada, a Ernesto Zedillo y a Carlos Salinas de Gortari en cuanto a cifras de violencia. Entre todos estos, por los datos de violencia, el mejor gobierno, el menos violento, fue el sexenio de Vicente Fox Quesada. 4 detenidos por robo de cable, esto en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Exhiben pues el fracaso de los programas sociales de López Obrador, ya que él prometió que con los programas sociales las personas no se dedicarían más a robar.
Vinculan a proceso a presuntos implicados en la masacre de 6 personas en una fiesta de 15 años en Cajeme, Sonora. En Estados Unidos, el actor Dorian Kingi asegura que hay una lista negra que le impide trabajar a un grupo de actores en Hollywood porque dice que ellos decidieron no recibir el pinchazo C-19. Presentó una demanda conjunta contra una organización, contra un sindicato que se llama el SAG-AFTRA. También en esta denuncia está apoyando la actriz Becca Prewitt, quien apoya a Dorian porque dice que ella sí recibió el pinchazo y que se sintió muy mal. De hecho, dice que no se ha recuperado del todo. En Bolivia denuncian que el gobierno socialista de Evo Morales, o mejor dicho del partido narcotraficante más Movimiento al Socialismo, que es manipulado por Evo Morales, el actual presidente, Esteban Arce, pretende encarcelar por más de 20 años a los principales dirigentes conservadores y activistas contra la dictadura y los fraudes de Evo Morales. Es muy importante esto porque hasta el momento a la perseguida política, a la presa política, a la expresidenta Yanine Áñez ha sido condenada a 10 años de prisión. Pero esto no quiere decir que posteriormente puedan aumentar su condena, porque la corrupción en el sistema judicial de algunos jueces controlados por Evo Morales lo exigen así. Evo Morales no ha ido a la cárcel, pese a probarse que intentó corromper el sistema electoral de Bolivia y que se reeligió de manera inconstitucional más de 3 ocasiones. En Estados Unidos, la corporación Google llega a un acuerdo de $5.000 millones por una demanda en que se le acusó de rastrear a los usuarios sin su permiso. En México secuestran a 5 personas en Loreto, Zacatecas, gobernado por Morena. No aparecen los 14 secuestrados por la familia michoacana en Texcaltitlán. No aparecen los 12 trabajadores del Estado secuestrados en el estado de Guerrero, ni tampoco los 4 polleros secuestrados en Toluca, Estado de México, gobernado por Morena. En Rusia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, que es la vocera de ese ministerio, criminalizó al gobierno de Volodymyr Zelensky en Ucrania por celebrar la Navidad el 25 de diciembre como si fueran occidentales, dicen ellos. En realidad, pues la celebración de la Navidad del 25 de diciembre es parte del catolicismo. María Zaharova destacó como una política de nacionalismo ruso que los ortodoxos celebran la Navidad hasta el 7 de enero, no el 25. Ella dice que el hecho de que el judío Zelensky, por judío me refiero a un anticristiano, a un no aceptaron a Cristo como el Mesías, estaría alejando al pueblo de Ucrania, que es ortodoxo, que lo estaría alejando de Dios. Yo creo que este es uno de los peores argumentos que ha tenido el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, porque pues nos está pintando a todos nosotros los católicos que celebramos la Navidad del 25 de diciembre, pues como si fuéramos una especie de grupo diabólico. Que los ortodoxos celebran el 7 de enero la Navidad, bueno, eso se debe a un cisma que ellos tuvieron, a un enfrentamiento después del cual ellos se separaron de la Santa Iglesia Católica, pese a guardar mucho de las tradiciones. Hay otros refugiados de Rusia en América Latina que denuncian claramente que la actual Iglesia Ortodoxa rusa, dirigida por Kirill, no es la auténtica Iglesia Ortodoxa rusa, dado que la dictadura de Stalin asesinó prácticamente a todos los líderes religiosos y los sustituyó por falsos religiosos al servicio del Partido Comunista. Una cosa muy horrible que también hicieron en China comunista, por ejemplo, donde incluso los monjes budistas son favorables a los crímenes, a los genocidios practicados por el comunismo, y también hay falsos sacerdotes y falsos líderes religiosos que están controlados por el Partido Comunista Chino. Aquí en México, el dictador, asesino y ladrón Plutarco Elías Calles, fundador del PNR, lo que actualmente es Morena, intentó por diversos medios crear una falsa iglesia católica que llamaba la Iglesia Católica Nacional. Pero eso no funcionó. No funcionó porque pues obviamente los católicos mexicanos sabían que esa era una iglesia falsa.
Algún día hablaré más de esa historia, pero es que hay países en los que funciona y otros en los que no. La situación de Rusia, bueno, el gobierno de Putin es el sucesor de la dictadura de Stalin, o al menos ha querido ser el sucesor de la dictadura de Stalin. Y como en esta idea de nacionalismo ruso, pues se emplea mucho estos contrastes. Eh, la propaganda de los rusos al interior es mucho: nosotros hacemos esto mientras Occidente está en decadencia, Occidente es feo, Occidente no hay libertades, Occidente es racista, Occidente es pobre, cuando en realidad si analizamos el salario mínimo de Rusia con el de Estados Unidos vemos grandes diferencias. Rusia, la política de propaganda de Vladimir Putin también pretende presentar a Rusia como un país más moral, como más libre, no sé, más moral. Por ejemplo, se apoya mucho en decir que ellos están combatiendo a los grupos LGBT. También tiene simpatías de los occidentales cuando declaró como una organización delictiva a la secta herética de los Testigos de Jehová y a los mormones y a otras organizaciones que en efecto son mafias que dependen de un poder desestabilizador. Los grupos LGBT, los grupos feministas, muchos de ellos están controlados por organizaciones de George Soros. No negamos eso, pero como que para mí esta argumentación de María Zaharova sobre que Zelensky, porque Zelensky obviamente que es un anticatólico, esté separando a los ortodoxos de Cristo por celebrar la Navidad del 7 de enero, no me parece una argumentación al menos seria o convincente para Occidente. Quizá para los rusos sí. Hoy hoy se acaba este año 2023 y recordamos una frase del Papa Benedicto XVI que nos debe de llevar a la esperanza. El bien vencerá en el mundo, aunque el mal haga más ruido, ¿sí? El bien trabaja en silencio, nos dijo el Papa Benedicto XVI. Por eso el bien vencerá a este mundo malo, aunque el mal parezca que hace más porque hace más ruido. Eso es el significado de esa frase. En Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum, se registraron 1.135.000 delitos violentos. Esto nos deja un promedio de 5.625 delitos diarios. Supera en un 25% los delitos de Mancera, del gobierno de Miguel Ángel Mancera, que era del PRD. Un tiempo estuvo a favor de López Obrador Mancera. Creo que todavía lo puede estar en gran medida. Antes de Miguel Ángel Mancera estaba Marcelo Ebrard. Bueno, pues Claudia Sheinbaum superó en delitos en un 26% el mal gobierno de Marcelo Ebrard. Bueno, incluso Claudia Sheinbaum en delitos superó en un 35% el gobierno corrupto y narcotraficante de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Y superó por muchísimo más el gobierno de Rosario Robles Berlanga, que recuérdese que también era partidaria de López Obrador, hasta que pues realizó unas denuncias de corrupción contra políticos del narcotraficante, concretamente contra el amante, contra el adúltero que sostenía una relación con Claudia Sheinbaum, que era Carlos Imaz Gispert, el hermano del titular del CISEN, el aparato de espionaje contra el pueblo de México, que tanto se ha llenado la boca López Obrador en decir que condena, ocultando que ya un militar, un general del ejército mexicano, ha reconocido que el gobierno de López Obrador compró el software de espionaje contra ciudadanos, un software por cierto producido por el Estado de Israel, conocido como Pegasus, y que se utiliza para perseguir periodistas y opositores políticos al régimen totalitario de López Obrador. Bueno, pues vemos entonces que los datos estadísticos, estos datos los tomo de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana del mismo gobierno, indican que con Claudia Sheinbaum fueron 5.625 delitos diarios, superando por mucho a Mancera, a Ebrard y hasta el mismo mal gobierno como jefe de gobierno de la Ciudad de México de López Obrador. Así que la propaganda, los spots que constantemente se ponen en el televisor, en la radio con nuestros recursos públicos, mienten. El gobierno de Claudia Sheinbaum hizo las cosas mal.
En Estados Unidos de Norteamérica, no se vayan a enojar, el expresidente Enrique Peña Nieto, protegido por la corrupción e impunidad de Andrés Manuel López Obrador, reaparece con su amigo, el expresidente demócrata Bill Clinton, y también con el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Esto en una zona exclusiva, en un hotel de 5 estrellas de Punta Cana Resort, Punta Cana Descanso, junto con el empresario Frank Elías Rainiere. No es Kate Raniere de la secta NXIVM. Frank Elías Rainiere. Pues ahí se puede ver que Enrique Peña Nieto no se esconde, pese a sus muchos actos de corrupción, se está gastando los millones que se robó y que goza de impunidad gracias a la corrupción de López Obrador. Sobre Enrique Peña Nieto pesará por siempre la culpa de haber entregado el poder de México, el control de México, al narcotraficante López Obrador. Recuérdese que Enrique Peña Nieto incluso utilizó la Procuraduría General de la República, la PGR, para atacar al candidato del PAN, Ricardo Anaya, y hacer que ganara López Obrador. Incluso José Antonio Meade ayudó a López Obrador a llegar al poder atacando a Ricardo Anaya, mediante una serie de procesos falsos que no se han comprobado. Ricardo Anaya sigue siendo un perseguido político por parte de la dictadura de López Obrador. En Estados Unidos, el aspirante a ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, Robert F. Kennedy Jr., sobrino del expresidente John F. Kennedy que fue asesinado en los 60s, advierte que Estados Unidos de Norteamérica se dirige a una situación terrible. Dice, nos dirigimos a un sistema en el que las élites elegirán a nuestros líderes. Palabras muy fuertes de Robert F. Kennedy. Advierte que si la élite... John F. Kennedy les decía que advierte que si eliminan a Donald Trump, Estados Unidos de Norteamérica puede convertirse en un país ingobernable. Esto después de que se han abierto diversos procesos legales contra Donald Trump, con los cuales los demócratas pretenden eliminarlo de la boleta, de las elecciones presidenciales 2024, que no aparezca. Por tanto, pues dice que si ellos se empecinan en eliminar a Donald Trump, si no quieren competir con él en una elección justa, Estados Unidos se puede rebelar. Dice que hay una situación ya en que los estadounidenses están muy fastidiados por la impopularidad de Joe Biden. En México se registró una balacera a las afueras de la refinería de Pemex en Salamanca, Guanajuato. Se registró una persona muerta, vehículos chocados y 2 heridos. Esto, les repito, a las afueras de una refinería de Pemex en Salamanca, Guanajuato. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.